Universidad Mayor les da la bienvenida al webinar El libro como objeto artístico, el papel de la ilustración en el ámbito editorial. Hola a todos y a todas, muchas gracias por conectarse a este tercer webinar del ciclo Laboratorio de las Artes 2020, programa de la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad Mayor, que busca generar espacios de reflexión y diálogo en torno a la cultura y las artes. Para guiar esta conversación nos acompaña hoy Andrea Viu, quien es periodista por la Universidad de Chile. Magíster en Literatura Latinoamericana y Lingüística Hispana por Brigham Young University y diplomada en Publishing por University of Yale. Fue directora editorial de Alfaguara Infantil y Juvenil, directora editorial de Alfaguara y de Penguin Random House. Es profesora de edición general en el Magíster en Edición de la Universidad Diego Portales y directora del diplomado en edición en Literatura Infantil y Juvenil de la misma casa de estudios. Junto a ello es editora general de Ediciones Universidad Mayor. Bienvenida, Andrea. Muchas gracias, Belén. Hola, muy buenas tardes a todos. Les agradezco que nos acompañen en este webinar de esta tarde, que estamos con dos destacadas ilustradoras chilenas, Paloma Valdivia y Luisa Rivera, y vamos a conversar sobre la ilustración en general, sobre los cambios que han habido en la ilustración en los últimos años, cómo ha sido su carrera y cuál ha sido el impacto de las tecnologías digitales y el futuro, cómo se prevé el futuro en el ámbito del libro ilustrado. Voy a partir por leer las biografías de ellas y vamos a partir con Luisa Rivera, que es ilustradora radicada en Londres, nos acompaña de hecho ahora desde allá, donde ya está atardeciendo, anocheciendo. Durante el año 2012 obtuvo una beca Fulbright para cursar una maestría en ilustración en el Minneapolis College of Art and Design en Estados Unidos. Ha publicado diversos libros ilustrados, entre los cuales destacan los clásicos 100 años de soledad o El amor en los tiempos del cólera, ambas obras de Gabriel García Márquez, al igual que otras obras como Cuentos de amor, de locura y de muerte, de Horacio Quiroga, Azul, de Rubén Darío y Trenzas, de María Luisa Bombal. Ha trabajado con empresas también como Air Canada, Google, The New York Times, Lush Cosmetics, en la revista Variety, Penguin Random House, la revista Brigitte, Oxford American, Lumen, la editorial, Reservoir Books, también editorial, y otras más. Luisa exhibe su trabajo y enseña talleres de ilustración regularmente. Muchas gracias, Luisa, por acompañarnos. Bienvenida. Gracias, Andrea. Y también nos acompaña un poco más cerca físicamente Paloma Valdivia, que es autora e ilustradora chilena también. Estudió en la Pontificia Universidad Católica de Chile y después realizó un posgrado de ilustración creativa en la Escuela de Arte y Diseño EINA en Barcelona, España. Su trabajo está enfocado en la escritura e ilustración de cuentos para niños y niñas. Sus libros han sido traducidos a más de 20 idiomas. Ha ganado premios como el Bit Plaqué en la Bienal de Ilustraciones de Bratislava en Eslovaquia. Ha tenido mención de honor en la Bologna Ragazzi Award en Bolonia, la Feria del Libro Infantil. The White Raven en Múnich, Alemania. The Best Book Award, the German Commission for UNESCO and the German Book Foundation, entre otros. Actualmente trabaja con diversas editoriales como Amanuta en Chile, el Fondo de Cultura Económico de México, Calandraca en España, La Joie de Lire en Suiza, Fatatrac Italia, Enchanted Lion Books en Estados Unidos y otras más. Y además ha creado su propia editorial y es directora de Ediciones Liebres, una editorial que está dedicada a la creación y publicación de libros para la primera infancia. Hola Paloma, muy bienvenida, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, para llevar este webinar vamos a hacer un diálogo. Yo les voy a ir haciendo algunas preguntas, pero siéntanse libres de interrumpir y hablar cuando quieran. Y al público que nos está viendo les comento que pueden hacer consultas también, y para ello hay un módulo que está disponible al costado derecho de su pantalla. Y si nos están escuchando desde sus celulares, lo pueden hacer desde la barra inferior haciendo clic en el símbolo de interrogación. Bueno, vamos a partir entonces con esta conversación. La que quiera, no, partamos por la Paloma, porque la Paloma la conozco hace más años.
desde que partió ella, y no llevaba tanto yo. Y quiero comentar eso porque cuando partí yo en el mundo del libro ilustrado infantil, en Chile era muy distinto lo que había, era un panorama muy radicalmente otro, digamos. Y recuerdo que en ese tiempo, en alguna oportunidad hablé con uno de los ilustradores, que eran muy conocidos entonces, un gran ilustrador de distintos ámbitos de botánica, ilustración infantil, etcétera, Andrés Julián, y yo con mucho respeto le decía, bueno, su arte, su ilustración, qué sé yo, y él me dice, yo hago monos, y yo me quedé de una pieza. Y quería consultarles, partir por ahí, ¿qué es la ilustración para ustedes? Paloma, no sé si quieres partir tú. Sí, bueno, estuve pensando acerca de tu pregunta y yo creo que durante mucho tiempo nosotros mismos pensábamos que la ilustración era un oficio menor. O sea, porque en Chile prácticamente no existía, se pagaba muy mal, no había leyes que avalaran nuestro trabajo, pero en la medida que fuimos saliendo y viendo lo que pasaba afuera y nos fuimos enterando de que la ilustración en países culturalmente desarrollados era un oficio del cual se podía vivir y que estaba vinculado al arte, o sea, como que la línea que muchas veces divide el arte de la ilustración es cada vez menos notoria, bueno, en general como pasa con todo, con la globalización. Entonces yo creo que empezamos a darnos cuenta de que nuestro trabajo no era un oficio menor y que podíamos trabajar muy profesionalmente para lugares editoriales que nos pagaran bien y que valoraran nuestro trabajo y que nosotros podíamos formarnos para ser uno de esos profesionales. Siento que ha cambiado mucho desde que empezamos. Así es, yo creo que el grupo de jóvenes que ha surgido desde los años 2000 ha sido bien interesante en ese sentido. Luisa, ¿cuál es tu punto de vista al respecto? Sí, yo, bueno, creo que la ilustración, a mí siempre me gusta pensar la ilustración como interpretándola desde el origen, que por lo menos para mí lo tiene, que son los manuscritos medievales. Si es que tuviera que describir o darle como una definición a la ilustración, en ese momento, en la Edad Media, las ilustraciones se llamaban iluminaciones porque alumbraban un texto finalmente. Y creo que me parece una idea muy bonita para describir este oficio y que sigue vigente hoy porque ese iluminar puede ocurrir en un libro, puede ocurrir en una imagen conceptual en una revista, pero también puede ocurrir en una campaña publicitaria, por ejemplo. Y como lo que decía Paloma, yo también creo que la ilustración es una forma de arte. Creo que sí, en Chile ha estado como en una situación media híbrida entre estar como entre el diseño y las artes visuales, pero para mí todo eso forma las artes y creo que el arte para mí significa algo que transforma una realidad o transforma al observador y eso puede ocurrir en una expresión que nace desde un encargo con un propósito determinado como ilustrar un libro o nace de un taller para alguien que va a exponer algo en el museo. Finalmente es arte porque transforma la realidad, no porque lo funcional le quita lo artístico. Mm, Muy bonita respuesta. Bueno, ustedes dos son, el currículum de ustedes es una clara muestra de que ustedes son ejemplo de esta transformación que ha habido en el mundo de la ilustración en Chile, y creo que no solo en Chile, pero les quería pedir ahora que nos contaran un poco sobre cómo ha sido su trayectoria, cómo partieron, cuáles han sido los principales hitos de su carrera, pensando un poco que quizás nos están viendo muchos jóvenes que están interesados en seguir un camino como el de ustedes. Y voy a aprovechar de pedirle a Belén si nos puede también ir mostrando las imágenes de las ilustraciones de algunas de Luisa y de Paloma. Luisa, ¿quieres partir tú? Uh -huh. Bueno, yo creo que siempre estuve interesada en la ilustración. Creo que para mí uno de los hitos importantes es la como educación en mi casa, que eh, obviamente se le atribuye a mis padres, que siempre estuve rodeada de libros y por este como gran estímulo que por supuesto es un hito para mí. Pero al momento de estudiar, como que no visualizaba la ilustración como una carrera, un poco por lo que hablábamos antes, que era o diseño o artes visuales, y como mi interés estaba más conectado con la pintura, creo que me fui un poco más por ese lado. Sin embargo, como estando en la universidad estudiando artes visuales, también entendí que el mundo del arte, de las galerías, era como muy hermético eh, y casi
dirigido a un grupo específico de personas. Y eso está bien, es una posibilidad, es un mundo que yo admiro y me gusta mucho. Y es más, los referentes que tengo muchas veces vienen de ese mundo. Pero lo que me interesaba eran las narrativas y que tenía en general poca cabida en ese mundo artístico. Así que tuve la suerte de, el último año de universidad, tuve la oportunidad de colaborar en una editorial digital muy pequeñita de un amigo que de hecho ya no existe, pero ahí se unieron todos los puntos para mí y creo que efectivamente ese es tal vez el segundo hito, porque se unió mi amor por los libros, por la narrativa, la figuración, la pintura. Y como segundo o tercer hito fue haber ilustrado mi primer libro con Liberalia Ediciones, que ya era como encontrarme con el libro físico y ver el resultado, y también ya esa experiencia con una editorial es lo que me motivó a después seguir con mis estudios en Estados Unidos. Paloma. Bueno, yo comencé queriendo dibujar, o sea, entré a estudiar diseño porque quería dibujar. Después pensé que lo mío era arte, porque de diseño me mandaban a arte, me decían que lo mío era más artístico, y de arte me mandaban a diseño porque me decían que lo mío era más ilustrativo. Entonces, y en esa época no existía el concepto de ilustración como tal. O sea, nosotros hablamos de hacer dibujos, o no existe, los libros con dibujos, no eran los libros ilustrados. Y yo siempre quise dibujar libros, pero no sabía que existía como un oficio, como una carrera, como una profesión. Hasta que descubrí el ramo de Valentina Cruz, que lo daba en arte, que se llamaba Seminario de Ilustración, y que llegó con una caja de diapositivas, que yo no me voy a cansar nunca de contarlo, con las diapositivas de la Feria de Boloña. Imagínate, diapositivas proyectadas de la Feria de Boloña. Y yo las vi y sentí lo mismo que siente el niño cuando el ratón le deja la moneda de chocolate, no sé, fue algo como increíble, a esto me quiero dedicar. Y claro, nos muestra que en países desarrollados culturalmente la ilustración es un oficio como que, del cual puedes vivir y vivir bien, y por lo demás maravilloso. Y le seguí los pasos a la Valentina Cruz, que era básicamente la única persona que yo conocía ilustradora. Ella había vivido en Barcelona, había pertenecido a la PIC, que era la Asociación de Ilustradores de Cataluña, y en ese momento lo que comenzamos a hacer fue buscar gente que quería dibujar también. O sea, en mi mismo curso de la universidad estaba la Raquel Echenique, la Bernardita Ojeda, tomamos el curso de la Valentina Cruz, y en ese curso de Valentina Cruz, el que ganaba le publicaban el libro. Hacían la exposición en el Patio de los Naranjos, y yo dije, lo voy a hacer hasta que me lo gane. Y a la segunda me lo gané, y llegó a Manuta, que estaban buscando un ilustrador para su primer libro, para su primera editorial y su primer libro, y de ahí todo se empezó a unir. O sea, fue increíble, fue como ese curso, a Manuta, yo usé ese libro como proyecto de título, nos pidieron enviar ese libro a la Bienal de Ilustraciones de Bratislava, me gané un premio, y de ahí nunca paré de hacer cosas. Mira. Yo creo que es súper interesante, tanto del punto de vista como de diseño o de artes visuales cada una, sabiendo que, o como tener esa intuición de que la ilustración existía, pero tan híbrido o tan extraño ese lugar, y las ganas de a veces querer encontrarlo fuera como una rama independiente y sólida dentro de las artes. Creo que esa investigación es muy importante hacerla y entenderla así finalmente. Bueno, después empezaron a hacer clases también, ustedes, a formar gente. O sea, entre medio yo me junté hicimos 7 rayas, que ayudó bastante también, como hablar de ilustración, hacer exposiciones, en el fondo que era sacar el dibujo a la calle, a galería, y eso también nos ayudó bastante a entender de qué se trataba, lo que nos gustaba y nos apasionaba. Para mí eso, el colectivo, fue como de verlo desde fuera, era tal vez el referente que existía también en ilustración, y creo que hicieron un trabajo muy potente con eso, de sentar las bases, de armar un grupo que también finalmente creo que esto ya quizás es otra percepción, pero para mí la ilustración, como es un oficio que en general es muy solitario, de estar trabajando en el espacio propio, creo que es súper bonito recordar a través de esos colectivos que finalmente somos todos un grupo, y la importancia de apoyarse mutuamente para enaltecer esta disciplina entre todos. Sí. ¿Qué rol tuvo el salir fuera de Chile para ustedes? Porque las dos hicieron estudios afuera. Y de hecho, bueno, Luisa está afuera todavía.
Bueno, para mí, básicamente yo postulé a esta beca, la Fulbright, con la intención de precisamente irme a formar como ilustradora y buscando una visión académica que me permitiera entender la ilustración como una rama de las artes autónoma y sólida. Y creo que eso era lo que iba a buscar, pero también para mí era muy importante, y se lo decía siempre a mis profesores, que yo siempre quería estar con una patita fuera del ambiente académico, porque un máster también puede ser una gran burbuja, y yo las ganas de querer estar en Estados Unidos era aprender de una industria determinada, no significaba solamente estar en una escuela, sino que también estar presentándome a directores de arte, mostrando mi trabajo en concursos, y a partir de eso surgieron clientes, por ejemplo, el trabajo que hice con el New York Times, yo lo tomé no solo como una experiencia académica, sino también una experiencia de networking, y que así fue. Y en mi caso, bueno, similar, porque yo pensé irme a Barcelona por la misma razón, como no solamente quería estudiar profesionalmente ilustración, que en Chile no lo había hecho, o sea, era autodidacta, sino que también había visto que los libros que más me gustaban ilustrados venían de Barcelona, venían de España, venían de las editoriales que yo admiraba como Calandraca. Entonces también fui enfocada a estudiar, pero a la vez a buscar ese camino para poder trabajar rápidamente. Entonces yo ya trabajaba en Chile. Y allá tuve la suerte de conocer a uno de mis profesores, que era Miguel Gallardo, que me pidió ser su asistente. Fue increíble porque me encantaba él además como su trabajo, y que a los 3 días de clase te diga que si quieres ser su asistente, yo me sentía como aprendiz de Leonardo da Vinci, o sea, esa fue como la sensación zapato pintudo. Que no solo aprendes a dibujar, sino que aprendes a entender un mercado, o sea, cómo funciona cobrar las boletas, los impuestos, no sé, dónde vincularte, a qué lugares ir, dónde comprar como material. Era todo un universo que se me abrió con esa posibilidad de ser asistente a una persona que trabaja profesionalmente hace muchísimos años y que además fue muy generoso en traspasar conocimiento. Y bueno, estando allá tenías todas las ferias, los mercados abiertos y de fácil acceso y a precios muy asequibles, digamos, como para poder promocionar tu trabajo. Que de todos modos yo creo que quedándose en Chile habría sido muy difícil llegar a ese lugar, a esos lugares. Claro, claro. Y abrirte después a la Claro, en ese internando. momento, yo creo que hoy día es más fácil, sí. Claro. Claro. Sí. Oye, también quería comentar que las dos han hecho, por supuesto, muchos trabajos iluminando, digamos, textos de otros autores, pero son autoras también, de libros completos, ¿no? Que la historia completa de ustedes y la ilustran. Entonces quería pedirles que nos comentaran un poco la diferencia que hay entre trabajar acomodándose un poco, ¿no? A un autor, qué sé yo, un editor, y presentar la obra completa. Y no sé, Paloma, quizás si partes tú. Sí, a mí me gusta, con todo respeto, mucho Con todo más respeto. como pensar el proyecto completo. O sea, siempre lo que más me gusta a mí son las historias y pensarlas como conjunto, paralelamente, porque en general el trabajo que yo hago como obra integral son obsesiones mías personales, cosas que pienso mucho tiempo, entonces que cuando las logro pasar al papel es como que yo ordené una parte de mi vida, y eso es demasiado entretenido para mí. Entonces, si yo pudiera vivir solamente haciendo libros personales, para mí la vida sería súper fantástica, pero hay que articular una economía familiar que hace que tenga que trabajar en otras cosas. Pero hay trabajos muy preciosos, por lo demás también, que llegan. Lo que pasa es que he aprendido como a cuáles elegir, porque hasta cierto punto uno pensaba que muchas veces terminaba como aceptando cosas que no quería hacer porque había que hacerlas, pero uno aprende en algún momento en cómo elegir y qué para que sea tan entretenido como hacer los proyectos personales. Entonces, como yo creo que en ese momento estoy en ese equilibrio de que los proyectos externos los acepto porque me gustan muchísimo, y el otro tiempo intento tener los propios proyectos como autora. Estupendo. Y Luisa, bueno, ¿cuál es tu...?
Sí, yo tengo menos experiencia como autora integral de una obra. De Ujú, hecho, en aquel faro, que ujú, podemos ver quizás alguna imagen ahí en pantalla, es como mi primer libro como autora integral y que es un libro publicado por Liberalia Ediciones el año pasado. Creo que la diferencia entre esta idea de ilustrar la obra personal o la obra de otro o otra autora, para mí tiene que ver que en cualquier caso toca darle vida a un contenido, a los personajes y a una atmósfera. Pero con mi libro creo que entendí un rol de guionista que no había percibido antes y que fue muy bonito, del cual tengo mucho que aprender todavía, y también le agradezco mucho a los editores de Liberalia por haber sido parte de ese proceso. Lo trabajamos en conjunto, porque siento que uno habita la historia de otra manera, y es como ser guionista y director de una película al mismo tiempo. Pero por otro lado, ilustrar obras externas también es un goce para mí muy grande porque implica entender el proceso creativo de otras personas. Entonces, como entrar en la mente de un escritor o una escritora, por ejemplo, y es una investigación muy única porque también no solamente investigar la obra, sino que investigar ese proceso. Y me ha pasado con todos los libros que he ilustrado, pero creo que con García Márquez fue lo más intenso de todo. Porque me tocó darle vida a un lugar que era Macondo o trabajar con un mm, género literario que era el realismo mágico, y creo que es un espacio mental muy personal, así que tener la posibilidad de desmenuzar eso y entender esa obra también es muy bonito, así que para mí son procesos muy diferentes, pero cada uno de una riqueza también particular. ¿Y qué diferencia hay para ti entre ilustrar para niños o ilustrar libros de adultos? ¿Hay alguna diferencia o el proceso es el mismo? Yo creo, bueno, tampoco tengo tanta experiencia. En general, lo que yo he ilustrado, Ujú, creo que ha sido sobre todo dirigido más hacia adultos. ujú, Y en general, creo que los adultos, más que abrir un mundo, siento que buscan reflejar la obra como a través de una identidad. Creo que eso, más que nada, es una conclusión que saco a partir del feedback que he tenido de los libros que yo he hecho. Creo que también depende mucho del libro, porque es muy distinto ilustrar una obra como Cien años de soledad, que es una literatura muy barroca, a un texto como Azul de Rubén Darío, que es poesía y es muy diverso. Pero claro, creo que el tono de las obras es como que sirven o funcionan como ventanas que tengan que ver con la identidad de esta literatura. Y creo que los niños son más libres en eso y toman la ilustración mm, como un pie para ir más lejos. Ahí mm. Paloma nos podrá contar un poco más de esa experiencia, pero siento que esa es la belleza de los niños, que lo toman como un pie inicial y luego ya se echan a volar y ven más cosas que incluso el autor a veces. Mm, mm. ¿Qué opinas, Paloma? Soy, eh, para mí el proceso es más o menos el mismo. O sea, como el texto, yo nunca pienso tanto en los niños, porque yo dibujo así como dibujo, entonces me queda el mismo dibujo para grandes o para chicos. Como, no soy tan diestra como la Luisa que dibuja unas cosas fantásticas. O sea, como yo creo que mi gracia está más como en contar la historia completa que en ilustrarle a otro, porque hay ilustradores tan geniales como la Luisa que hace unas cosas maravillosas, a mí no me saldrían. Entonces, como tus 100 años de soledad, yo creo que tengo más mi estilo que tiene que ver con los niños porque es sencillo, eh, y me perdí. Yo creo, bueno, retomando lo que decía Paloma, para mí eso es una genialidad porque en el fondo una de las grandes motivaciones o una de las grandes metas para mí es poder hablar en ese lenguaje universal que es como adultos o niños de la misma manera. Sí, Y que para mí esa es una genialidad porque en el fondo no es tanto por los adultos, sino que yo creo, y seguramente podemos profundizar más en eso después, pero el no infantilizar a los niños es muy importante y creo que en el trabajo de La Paloma, que yo admiro un montón, veo eso, que es un lenguaje que nos habla a los adultos para volver también sobre una imaginación muy fuerte y al mismo tiempo abre una ventana muy grande para los niños. Entonces como que funciona en ambos mundos y no es ni uno para, no es como marcarlo de alguna forma. Mm. Y creo que es un mensaje muy importante a los niños que tiene que ver con no infantilizarlo.
O sea, perdona, que tenía un criterio afuera que estaba muy distraída. Ya mandé un mensaje. Lo que quería decir era que en general yo creo que un buen libro es un buen libro para todos. Eso quería decir. Exacto. Con respecto a las ilustraciones, como los libros que yo recuerdo de niña que eran ilustrados, eran a veces libros para adultos, pero que los niños nos maravillábamos muchísimo. O sea, recuerdo como un libro ilustrado de las canciones de los Beatles, que yo creo que por ahí como que empecé a fascinarme con las imágenes, con ese libro que no estaba precisamente pensado para un niño. Y ahora que me tocó ilustrar un libro muy difícil, que me demoré como 4 años en lograr llegar a entenderlo, que era el de las preguntas de Neruda, que la editora me dice, tiene que ser para la familia, o sea, pensado para niños, pero para la familia, y preguntas tan complejas como cómo se llama el mes que está entre diciembre y enero, ponte tú. Entonces entendí que ese desafío era para todos, como iba a dividir, esta es una posible portada, pero no fue una de las posibles. Bueno. Entendí que ese desafío era para todos, resolver en imagen sin responder la pregunta, porque ni siquiera no podía responderla. Entonces, ese desafío ahí entraban todos, y en la comprensión de esa imagen, en que estéticamente fuera atractiva, bonita. Eso, yo creo que un buen libro es un buen libro, a no ser que estemos hablando de libros de bebé, que realmente tienen que ser como con otra estética y muy precisos, porque si no se pierden. Yo siento que el proceso de ilustración, porque hablábamos, bueno, a mí me cuesta hablar del estilo, porque yo siento que el estilo no es algo que nosotros elegimos, sino que simplemente llega. Entonces tal vez yo hablaría más como de manierismo que estilo, porque creo que todos tenemos uno, y es muy difícil salirse completamente de eso. Pero yo sí, esa diferencia entre adultos o adultos y niños la veo desde la lectura más que del proceso de ilustración. Y me pasa con los niños eso, que los niños ven el libro, o sea, creo que los adultos ven la ilustración y buscan como racionalizar una lectura a través de esta ilustración, y es como, por ejemplo, si es que hay un personaje que tiene bigote y tú no le pusiste bigote, van a encontrar eso. En cambio, quizás hay un niño que se va a fijar algo en el fondo y te va a poner a hablar de un pájaro que ni siquiera es un personaje. O sea, un buen ilustrador obviamente no dejaría a alguien que esté como con bigote o sin bigote si lo tiene, porque la gracia es tomar esos personajes, pero los niños tienen esa manera que ojalá los adultos también no perdieran nunca, que es como contarte historias sobre otras historias, como una meta historia dentro de la ilustración, y agarrar un pececito, por ejemplo, de esa portada y darle otra vuelta. Y creo que para mí esa es la magia de la ilustración infantil versus adultos, no tanto en el proceso, sino en la lectura misma. Mira qué interesante. Yo quería aprovechar de hilar esto que estamos hablando justamente de entre niños y adultos con el libro ilustrado que ha tenido un desarrollo tan grande en el último tiempo, ligado, bueno, a las nuevas tecnologías, mejores impresiones, desarrollo del arte de la ilustración en sí mismo, y ustedes podrán mencionar muchas otras razones. Pero es sorprendente cómo la literatura infantil también ha tenido y tiene cada vez un mayor espacio, se habla más de literatura infantil, está tomándose más respeto también, porque siempre ha sido como la literatura adjetivada, ¿no? La hermana menor de la literatura y etcétera, ¿no? Y en ese rol el libro álbum ha sido un gran gancho, engancha a los adultos mucho, y creo que eso ha tenido también mucho que ver con este interés. Se ha desarrollado este ámbito y a la vez estos mismos libros son los que provocan una mayor promoción, digamos, de la literatura infantil. ¿Cuál es la visión que tienen ustedes con respecto al futuro de los libros en este sentido? Porque ahora con la irrupción de lo digital, que no hemos entrado todavía a hablar de eso, pareciera que los libros, como tus libros hermosos de Gabriel García Márquez, los libros ilustrados, los mismos libros álbum, que no todos son infantiles, hay muchos que son para adultos, son un nuevo camino y quizás son el camino del libro impreso, no lo sé. ¿Qué visión tienen de eso? Bueno, a mí me pasó que viviendo en España, cuando fue la crisis económica, una de las pocas empresas que se mantuvo a flote, y no solo se mantuvo a flote, sino que creció, fue la del libro infantil. Yo creo que hay
un deseo de proporcionar libros de calidad a los niños, y cuando hoy día entiende que un libro son las primeras imágenes que un niño recibe, las primeras imágenes estéticas que forman valores, primeros museos portátiles, uno tiende a querer darle a un niño un libro de calidad, a pesar de lo que está pasando. Por eso estas empresas se mantienen y crecen si son buenas. Yo creo que no va a desaparecer, como que la gente tiene temor de que con todo el mundo digital el libro desaparezca. Para mí es otra cosa que debería llamarse de otro modo, el libro digital. Como hablan de ficción digital, que a mí me parece mucho más acertado el nombre que un libro digital, porque es otra experiencia muy distinta. Llegamos desde otro medio, lo entendemos, lo procesamos desde otro lugar, y creo también que tiene que ser creado desde otro lugar. O sea, como creo que el libro en papel tiene un futuro estable y largo, y es muy necesario. Sí, a mí me pasa un poco lo mismo. Creo que como el mundo del libro en general, no estoy hablando solamente como de libro ilustrado o de literatura infantil, creo que el mundo del libro impreso va a seguir existiendo en todos sus formatos, no solamente libros ilustrados bonitos, sino que incluso las ediciones de bolsillo, donde tú puedes salpicar café y subrayarlo, es tan potente esa experiencia. Y aquellos que sí son ilustrados, efectivamente, ya sea por una edición especial o ser literatura infantil, creo que la era en la que estamos viviendo ha obligado a las editoriales a jugársela por propuestas más complejas o más arriesgadas, y de mirar mucho más en detalle los contenidos. Entonces, por ejemplo, hoy hasta el lomo de un libro es un espacio para explorar y hacer algo con eso. Y por lo mismo creo que tal vez es un recordatorio el libro digital, que yo concuerdo con Paloma. Para mí son dos mundos diferentes y creo que no hay que compararlos. Creo que sí, esa presencia ha sido un recordatorio para decir no dejemos abandonados los libros y no dejemos abandonados todas las posibilidades que esto trae, y va a seguir existiendo en papel, pero hagamos un paso más allá, y por lo mismo puede ser desde una bonita portada hasta también una edición magnífica con una encuadernación distinta. Por lo mismo sí, no creo que vaya a desaparecer, pero la experiencia en papel es muy única. Sí, bueno, y particularmente en el ámbito del libro infantil, ¿no? Y pensando en el libro infantil ilustrado, el formato tecnológico todavía lo hace bastante distinto a la experiencia lectora, ¿no? En libro adulto quizás un ebook es más similar, digamos, ¿no? Pero el mundo digital, los cambios tecnológicos han afectado mucho más, ha afectado también cómo se hace el arte, y les quería pedir al respecto que opinaran también, porque antes nosotros pensábamos, bueno, acuarelas, crayones, etcétera, y hoy hay unas tabletas fantásticas con lápices. ¿Cómo afecta esto el arte? ¿Lo mejora, lo facilita? ¿Es más fácil ser artista o da lo mismo? Luisa, ¿tú quieres partir? ¿Que dibujas con Sí, o sea, yo todo creo mano? que hay distintas, o sea, bueno, partiendo desde la materialidad, yo creo que son cosas que coexisten, y nuevamente es como una no va a quitar a la otra. Yo soy muy de la vieja escuela porque trabajo con técnicas tradicionales y me cuesta mucho concebir una imagen en la pantalla. Y creo que ahí se nota tal vez mi amor y mi formación en pintura. Creo que los materiales físicos no van a quedar nunca obsoletos, porque creo que es casi un encuentro primitivo con la materialidad, pero sin embargo también creo que lo digital es clave. Yo lo uso más que nada en postproducción, es decir, desde la digitalización a la edición, etcétera. Y tiene que ser así porque el mundo de la ilustración tiene plazos muy acotados. Entonces, si te equivocas, tienes que poder corregir algo rápidamente, y el cliente no va a tener el tiempo para que tú empieces todo de nuevo. Así que en términos de herramientas, creo que lo digital es fundamental, pero no va a hacer que uno saque el otro. Lo mismo para mí es el entendimiento que tengo con el libro impreso y el libro digital. Creo que son ambas propuestas importantes, y creo que no debería una tratar de emular al otro. Por ejemplo, si es lo digital, abramos todas las posibilidades que eso conlleva, o sea, incluyamos animación o GIFs, tal vez diseño de sonido, tal vez replantearse el orden lineal que tiene un libro, también puede ser una posibilidad. Saber que el libro digital siempre está como en una pantalla y por lo tanto tal vez un elemento más de educación,
pero el leer un padre o una madre a su hijo o hija como para dormir, el sonido de la voz y el sonido de las páginas va a ser algo que no se puede reemplazar, así que son mundos que para mí cohabitan y no compiten. Exacto. Paloma, ¿cómo es tu creatividad con...? Sí, es un gran aliado la tecnología. Yo suelo dibujar casi todo a mano, pero hago la postproducción en Photoshop, pero yo dibujo por piezas, por partes, como un puzzle. A diferencia de Luisa, yo vengo de diseño, entonces siempre lo mío fue componer, como mover, agrandar, achicar, y desde ese lugar me es mucho más fácil poder mover los elementos sobre la pantalla. Estoy dibujando bastante ahora también con el iPad. Yo viajo mucho, entonces antes tenía que llevar el escáner, lo que era absolutamente complicado en la maleta. Viajaba con el escáner en la maleta siempre. Y ahora era terrible. Y ahora tengo esta herramienta que para ciertos trabajos sí puedo usarla y me facilita bastante la vida. Y con respecto a los libros digitales, o sea, es un mundo que hay que explorar porque es fascinante. O sea, libros que son pensados desde esta ficción digital, donde, no sé, pues hay historias, hay narrativa, pero uno entra y es partícipe. O sea, como tú eliges, mueves, armas la historia. Estoy pensando el otro día nos mostraron una, por ejemplo, que se llama Everything, que tú entras a esta ficción y tú puedes elegir ser lo que tú quieras ser. Por ejemplo, una roca. Entonces, entras a esta ficción y eres una roca, y ves cómo llueve, cómo pasa el tiempo, cómo pasan los años, o puede ser una mosca, y en el fondo te permite ser ese otro. Y también hay historias como una niña en un paseo con una abuela, que es la última vez que la va a ver, como que conversan, cómo limpian la huerta, cómo cultivan. Entonces, como es otro modo de llegar a las historias. Pienso sí que con la editorial estamos haciendo libros digitales que es mucho tiempo, que siguen siendo muy caros, y que en Chile todavía no está como la tecnología o el acceso a la gente para llegar a hacer tecnología. Entonces a veces pienso que es mucho tiempo invertido para tan poca llegada en nuestros países. Una vez le pregunté a unos grupos de libreros, de bibliotecarios, que les regalaron unos iPads para tener en sus bibliotecas. Y yo les pregunté, ¿qué sería lo primero que le dirían a un niño cuando le pasen una tablet? Y yo pensé que iban a decir el tiempo de uso, cómo utilizarlo, y dijeron uñas cortas y manos lavadas, me decía, porque vienen caminando hace kilómetros. Y después te dicen, y si nunca han visto un libro en papel, ¿qué le pasó primero? ¿Un iPad o un libro en papel? O sea, ahí uno piensa que si en verdad el afán es crear libros y tener como llegada a muchos niños, porque se les conectan las neuronas y van a pasar unos momentos increíbles, como dice Luisa, en este triángulo amoroso de la lectura, a veces creo que todavía vale más la pena invertir ese tiempo en libros de papel en estos países menos desarrollados tecnológicamente. Claro. Creo que el COVID también nos ha lanzado a la tecnología, pero de cabeza, nos ha sorprendido a todos. Paloma, ya que estás hablando de tu editorial, ¿nos podrías mencionar un poquito qué te llevó a decidir armar una editorial para niños pequeños? ¿Y cuál es el concepto que tiene tu editorial? Siempre me fascinó el tema de los libros de primera infancia. Vi hablar una vez a un neurobiólogo que explicaba cómo se iluminaba el cerebro de los niños con la lectura cuando era muy temprana infancia. O sea, como las neuronas se conectaban con un libro que de otro modo no llegan. Es la voz de la madre o del que lee, y eran como estas ciudades que están apagadas y de repente se empieza a aprender todo. Y era muy impresionante. Y es por eso que esas primeras palabras o esas lecturas quedan tan grabadas en el cerebro, que cuando tú vas a un asilo de ancianos, ellos están repitiendo esas primeras canciones que les contaban sus papás, o esos cuentos que les narraron alguna vez cuando eran niños. Y a mí eso me impresionó muchísimo. Entonces creo que este grupo etario, que es la primera infancia, es muy, muy importante. Y me parecía que faltaban libros como más juguetones, como libro objeto. Y nuestra idea es esa, crear estos libros objetos como híbridos. Nos interesa mucho mezclar la poesía con lo científico, con el juego, con la materialidad. Y estamos desarrollando esa línea de primera infancia con unos libros que son con unas cortinillas que se animan. Y los niños pueden descubrirse. Son muy bonitos. Y además que encontré una socia muy genial, que es Mónica Bombal,
y el tema de que siempre tuve más ideas de lo que puedo lograr concretar, soy muy lenta. Es como se dieron todos esos factores. Pero vas a estar abierta a publicar a otros autores también, ¿no? ¿O son todos tuyos? No, yo de hecho no quiero participar en Liebre, pero tuve que hacer uno porque nos falló un ilustrador y me metí. Pero la idea Mira, es estos publicar a otros ilustradores, autores. ¿ah? Sí. Qué irresponsables son, ¿ah? Oigan, ¿y en qué No, mis proyecto? son súper responsables. Defensa corporativa. ¿En qué proyecto Sí. están ahora? Luisa, ¿en qué estás trabajando? Bueno, acabo de terminar un proyecto que es una biografía, que bueno, por contrato tampoco puedo profundizar demasiado, pero es el perfil de una mujer feminista y que ha sido muy bonito, o sea, un tema que a mí me acompaña siempre en mi trabajo y a través de esto creo que me he dado cuenta que me encantaría poder seguir profundizándolo con otros proyectos, pero sí. ¿Y tú, Paloma, en qué estás? Acabo de terminar este libro con Estados Unidos, Enchanted Lion, de las preguntas de Neruda, que fue como que hice un doctorado en Neruda. Qué ganas de ver ese libro. Yo también tengo una gana ya, como que me parece como que no hizo otro ser humano. Y estamos inventando, como trabajando en la siguiente colección de Liebre, de ediciones Liebre, y estaba trabajando un par de libros de poesía que me encanta ilustrar poesía, eso sí que me gusta, para una editorial brasilera. Oh, qué bonito, qué bonito. Si tuvieran que recomendarle algo a los jóvenes interesados en el mundo de la ilustración, ¿qué sería el consejo que le darían estas dos expertas? En sentido de leer, ¿Cómo seguir su camino? ¿Qué les recomendarían? Yo creo que para mí ha sido muy clave el ver el mercado como algo completo y global. Creo que tal vez ambas experiencias, la de Paloma y la mía, de haber estado en el extranjero, te da a entender que la ilustración es una disciplina con la cual tú puedes conectar a través de el email con clientes que están a lo largo del mundo. Entonces, creo que es tener esa percepción muy abierta de que somos comunicadores globales. Y que hay que apuntar hacia allá y eso finalmente también va a enriquecer el trabajo mucho. Paloma, tú. Yo les recomendaría que hagan, pero mañana, hoy día, como ayer. Ayer, estar atrasado. Porque uno se queda esperando, que a veces uno también pensaba como que me venga a buscar un editor genial y hacer un libro estupendo. O sea, hay que crear, proponerse autoencargo, autoeditarse, ir a ferias, moverse, subir cosas a la web, conversar y reunirte con otros, como hacer. Yo creo que no hay mejor cosa que hacer. Y a la vez, con todas las herramientas que hay hoy día, de tomar cursos online, de mirar, es fácil, es más fácil que antes lograr hacerte un espacio. Así que eso, que hagan inmediatamente. Para mí también el trabajo personal, creo que conectando con lo que decía Paloma, es clave porque muchas veces yo he recibido preguntas de ilustradores que están estudiando y es como, ¿cómo logro hacer un trabajo o que me elijan para hacer un estilo de esta forma? Y decía, lo mejor es estar siempre haciendo trabajo personal porque es donde tú vas a plasmar un estilo o una temática que a ti te gusta y eventualmente el cliente te va a buscar también por eso si ese es tu portafolio. Así que yo adhiero a esa idea de estar haciendo porque es la única manera de crear un portafolio también. O cuando te preguntan cómo encuentro mi estilo personal, es como haciendo. No hay otra. Sí. Y del trabajo editorial, ¿cómo es el trabajo con los editores? Tengo que entrar a esa área. Yo creo que, bueno, creo que depende mucho del libro, depende de la editorial, depende del proyecto, pero en general para mí los libros, los editores son importantes, pero para mí también son muy importantes los diálogos con los directores creativos, que hacen un rol muy importante, el cual creo que se habla poco en Chile y muchas veces no existen directores de arte en Chile. No. Y por lo mismo, a mí siempre me gusta resaltar ese oficio porque sí, creo que es clave. En mi caso, ¿te respondo? ¿Sí? ¿Sí? En mi caso, he conocido
como distintos tipos de editoras, hay unas geniales, otras que a uno no sienten tanta empatía con ellos, no les gusta tu trabajo, a ti no te gusta cómo te dicen las cosas, pero en general cuando hay una editora genial, a uno le sacan lo mejor de uno, o sea, como el crecimiento que uno puede tener. Yo trabajando con Claudia de Enchanted Lion, para mí fue empezar una y salir otra, de verdad. Y de ahora en adelante yo voy a enfrentar así los proyectos, que básicamente con un rigor, y si está malo no sigo. Yo aprendí muchísimo, muchísimo, como su visión, lo crítica que puede llegar a ser, que llevábamos 2 años y decía, no me gusta todo de nuevo. Ahora yo tuve la paciencia también, pero gracias a eso como aprendí. Si no, uno se queda haciendo lo mismo para siempre, si uno está cómodo en un lugar. Me parece. Bueno, antes de que se nos acabe el tiempo, le voy a pedir a Belén que por favor nos dé alguna de las preguntas de los que están asistiendo aquí para que ustedes puedan contestarles. Belén. Sí, hay varias preguntas y bueno, hay gente que les agradece por esta conversación, nos acompañan desde Santiago, también de Lima, de Perú, así que saludamos a todos que nos están acompañando hoy día. Y hay una pregunta de María Teresa González, ella dice lo siguiente: bueno, felicitarlas a ambas, siendo las dos tan diferentes, se ve el profesionalismo, la pasión, la creatividad. Si uno es autodidacta, ¿aconsejan de todas formas tomar estudios formales? Y la otra pregunta que ella hace es ¿cómo encontrar la voz propia, ilustrativa? Tú estás tocando eso, Paloma, así que... Bueno, lo de la voz propia yo creo que es dibujando, haciendo... Y sabéis que hay algo que siempre le digo a los alumnos, hay que ser muy culto, como no solo siendo ilustrador, siendo cineasta, siendo músico, siendo cualquier cosa. Leer, mirar, conocer, pintura, qué sé yo, todo, como el mundo entero aporta a que tú encuentres tu camino personal, pero hay que mirar y leer y conocer y saber para poder entender. Eso. Sí, yo creo también es como, siempre digo, el estilo, como que uno no encuentra el estilo te encuentra a ti, y ocurre cuando uno deja de resistirse a ciertas cosas que ocurren naturalmente en el trabajo. Y respecto a la otra pregunta que tiene que ver con los estudios formales, yo siento que si es que uno tiene una noción muy clara de dónde va tu trabajo y si es que ya están ocurriendo cosas, creo que si bien es interesante tomar cursos para tal vez no caer nunca en una zona de comodidad, y que sean cursos que te ayuden a arriesgar un poco más lo que tú haces, para mí los estudios de ilustración, más que para formarme como ilustradora, era para estar en un ambiente distinto y estar en otro país. Entonces creo que si ya tienes todo claro, no es así como vas a ser más ilustrador o menos ilustrador porque tienes un posgrado en eso. No creo que sea así. ¿Puedo complementar con algo? Que Herzog dijo alguna vez que quería formar una escuela, si le ofrecieran formar una escuela de cineasta, ¿qué requisitos necesitaría para que entraran los alumnos? Y dijo que no hubieran estudiado nada, pero que hubieran recorrido 25.000 kilómetros y hubieran hecho una bitácora. Como en el fondo, porque si no, ¿qué vas a contar? O sea, si solamente estás estudiando y no has vivido y no tienes un cuento, una historia, en verdad no hay mucho que contar. Entonces, yo creo que si ya hay gente que tiene otra profesión y que además dibuja, yo creo que lo que toca ahora es ponerse a hacer, hacer y hacer. Eso. Quizás la siguiente pregunta también va en esa misma línea. Danae Correa comenta: me encanta escucharlas, me da mucha esperanza como artista visual recién licenciada. ¿Qué consejos le darían a personas como yo aquí en Chile para empezar en este mundo de las editoriales? Bueno, todas las editoriales, hasta donde yo sé, tienen un contacto en su página web donde tú puedes mandar proyectos o mandar portafolio. Ahora, lo que yo creo que está bueno sí es mirar a qué editoriales vas a mandar y si esa editorial tiene que ver con tu trabajo, porque si no la frustración es muy grande, si empiezas a recibir como no, muchas gracias, también uno tiene que ver a dónde manda su trabajo, porque a lo mejor es una editorial que trabaja con libros como más realistas y pictóricos y para adultos y tu trabajo es infantil, y si lo mandas ahí por mandar vas a recibir una respuesta negativa y eso igual merma la autoestima y eso afecta igual. Entonces, como elegir bien dónde enviar, crear un portafolio adecuado para esta editorial y mandar. O sea, no hay otra.
Sí, y yo lo podemos también, usar. sí, yo también creo lo mismo que dice Paloma, y tal vez siempre para mí ha sido interesante ver el efecto de las redes sociales hoy en día. Creo que antes, por supuesto, para mí la página web sigue siendo importante, y creo que siempre hay que tenerla, tener un portafolio, pero la importancia de las redes sociales ha democratizado ese proceso de selección con directores de arte. Yo misma he tenido o he trabajado con empresas que han llegado a mí por ver el proceso que yo tengo, y eso lo han visto a través de las cosas que yo publico. Y por lo mismo, ser súper responsable con las redes sociales, porque eh, yo siempre tengo como una filosofía con eso, que el trabajo está primero que la persona. Y por supuesto que todos somos libres de decidir en qué manera usamos las redes sociales, pero para mí ha sido muy clave en mi trabajo profesional de tener ese respeto por el trabajo y de darle aire y de darle, sé que mi trabajo es más lento, entonces no lo apuro y muestro más proceso, encontrar cuál es el tono de lo que uno quiere mostrar, y cómo eso también muchas veces puede llevarte a que alguien esté observando tu forma de crear, y eso también puede abrirte las puertas, porque las redes, antiguamente era imposible desarrollar trabajos editoriales con algunas compañías si no había un agente literario por medio. Hoy es un poco distinto, y hay veces que uno puede saltarse ese paso. Por lo mismo, la importancia de ser autogestionado de una manera muy pulcra. Tenemos otra pregunta. Gabriela Ana Salem nos comenta: saludos desde Argentina, excelentes sus consejos, muchas gracias. Y ella pregunta: ¿trabajan con storyboards? ¿Cómo son los primeros pasos para un encargo o trabajo profesional? Y la última pregunta que ella hace es: ¿qué hacen ante el bloqueo? Ante el bloqueo, yo creo que es dejar de resistirse, a veces salir a caminar, bueno, en pandemia quizás un poco distinto, pero alimentarse de otras cosas. Lo que decía Paloma, que somos artistas, si bien nuestro nicho es ilustración, tenemos que poder alimentarnos de cine, música, pintura, y no solo pintura contemporánea, sino que entender la pintura a lo largo de los tiempos, y creo que ahí nosotros encontramos mucho alimento, que para mí ha sido siempre, en el caso de los bloqueos, muy importante, cuando salir a caminar no es suficiente. Bueno, la otra pregunta creo que me perdí un poco. Que si trabajaban con storyboards y cuáles son los primeros pasos para un encargo o un trabajo personal. Bueno, y eso sí, efectivamente, más que storyboard, yo trabajo mucho o utilizo el boceto. Efectivamente, para el libro que hice de mi autoría tuve un storyboard, pero para mí el boceto, claro, es donde ocurre todo. Para mí también, sí, o sea, como el boceto de lo que uno presenta, la primera idea es la bajada. Yo igual como que pienso mucho en la cabeza antes de bajar las cosas. Y cuando ya más o menos la tengo, que pueden ser semanas, meses, años, como que lo bajo al papel. Y la otra pregunta con respecto al bloqueo, yo creo que cada uno tiene su propio método. Yo también camino, salgo a pasear a tomar café y yo veo documentales. A mí, para mí los documentales son infalibles. Como, busco a alguien como inspirador, un tema entretenido, y empiezo a entrar como en un estado de ya como de fascinación, y termino haciéndolo. Bueno, yo confío mucho un criterio que utiliza Humberto Maturana y la Jimena Dávila, que hablan de la coinspiración, y yo creo que entre los artistas pasa eso, y no es que uno tenga un referente necesariamente porque quieres trabajar como de una cierta forma, porque claro, a veces puede ser un documental, no un ilustrador o ilustradora que uno esté viendo, pero esa coinspiración es muy importante en el proceso creativo, porque como que te da un alimento em, y creo que te nutre de una manera en que uno a veces, claro, ni sospecha las cosas que pueden salir de eso. Pamela Tala también nos hace una pregunta respecto a cuáles son las instancias de comunidad, si es que existen congresos, exposiciones o otras instancias de intercambio entre ilustradores que nos pudieran comentar. Bueno, en Latinoamérica hay muchísimo, en España, en Europa también, no sé precisamente en Inglaterra, pero hay muchos
bueno, las ferias de los libros, las ferias del libro en general siempre tienen un espacio dedicado a los ilustradores, a jornadas de profesionalización, a encuentros con ilustradores o escritores o autores. Bueno, talleres, mucha gente está dando talleres de ilustración, ilustradores que uno admira muchísimo, abren sus puertas de sus casas y te transmite todo su conocimiento. Y las ferias son, yo creo que un lugar esencial, no solo para ir a mostrar, sino que yo creo que en primer paso para ver, como hay que saber qué hay, qué le gusta a uno, qué le apasiona, como, y juntar tarjetas y después llegar tranquilamente y pensar el portafolio. O sea, yo creo que ir a venderse inmediatamente es muy complicado. Yo creo que hay que mirar y ser muy cauto en la observación. Sí, yo creo que las ferias, bueno, son un lugar muy clave para hacer ese networking, tal vez más como clientes, pero también es bien interesante ver el fenómeno que ocurre. Yo me acuerdo cuando estaba en Estados Unidos, en la ciudad donde estaba, en Minneapolis, existía una especie como de galería, taller, lugar experimental que se llama Light Great Art Lab, que en el fondo tenía la posibilidad de hacer exposiciones, pero también conectaba, por ejemplo, ya vamos a hacer una exposición con 100 artistas. Y eran trabajos que tú podías hacer, por ejemplo, ilustrando una postal y luego entregabas esa postal a la exhibición, que se mostraban los trabajos, pero tú aparte recibías después de este laboratorio de ilustración las 100 postales de todos los otros ilustradores que aparte están numeradas. Entonces, también era un trabajo muy bonito entre colegas, que yo siento que falta mucho en la ilustración. Hablamos siempre demasiado del contacto entre clientes e ilustradores, pero falta también hablar de esas instancias donde podemos entendernos como colegas, porque es un trabajo muy solitario y siento que cuando las industrias no están desarrolladas ocurre una mala interpretación de que hay como una competitividad. Y yo siento que lo bonito de ver a los colegas como colegas es precisamente eso. Y por lo mismo los encuentros para mí han sido muy importantes de cultivarlo y entender los procesos de otros, así que no solo está esa comunidad con los clientes, sino también la comunidad con los ilustradores. Tenemos espacio para una pregunta más. Les recordamos que también esta sesión va a quedar grabada en webinar para que ustedes que nos preguntan también si pueden acceder nuevamente a la grabación. Nos pregunta Diego Arenas, ¿cómo es hacer un libro ilustrado cuando otro ilustrador ya hizo el mismo libro? Y nos comenta el caso de Isidro Ferrer con el libro de las preguntas de Neruda. Sí, todo el mundo me pregunta lo mismo. Es totalmente diferente. De hecho, el planteamiento, la editora me dijo, toma, acá están las preguntas, ordénalas como tú quieras. Lo que fue increíble porque me dio demasiada libertad, lo que me dio mucha angustia también, felicidad y angustia al mismo tiempo. Entonces yo con las preguntas armé una historia. Como si fuera un naturalista que llega al lugar y va reconociendo las cosas y se va preguntando. O sea, como, y el señor va tomando apuntes como si fuera Darwin y va dibujando las cosas que ve y que encuentra. Entonces no tiene mucho que ver con el de Isidro, que trabajó como con la figura de Neruda, con los objetos o creó objetos como los de Neruda. Este es un poco más, quizá, no sé cómo llamarlo. No está enfocado en el personaje Neruda, está enfocado en el universo, en la naturaleza, porque las preguntas tienen mucho que ver con la naturaleza. Y el estilo además no tiene nada que ver mi estilo con el de Isidro. Y yo creo que en el libro se puede ilustrar muchas veces. Como cuántos ilustradores hay, versiones podrían haber. De hecho, por ejemplo, un gran caso es Alicia en el País de las Maravillas, que ha estado interpretado por tantos ilustradores, y yo creo que solamente hacer una colección de esos libros ilustrados sería una maravilla, porque creo que todos tienen un estilo diferente y no chocan con los otros. Sé que me parece un insulto querer ilustrar de nuevo Alicia en el País de las Maravillas después de Teniel. Como que es que Teniel es un genio. Sí. Quizás ahí se corta. Claro. Sí. Pero ahí te quedas en el principio, pues. Claro. ¿Cómo? Con Teniel. Ah, claro. Claro.
Bueno, ya estamos en el tiempo, así que vamos a tener que concluir este diálogo. Les agradecemos muchísimo su participación. Ha sido muy interesante, muy... nos abre mucho la perspectiva de las posibilidades que hay en este universo creativo. Así que infinitas gracias, Luisa y Paloma. Y a todos los que nos acompañaron, les agradecemos también que hayan estado con nosotros y les decimos que, bueno, para futuras actividades del Laboratorio de las Artes nos pueden visitar, ¿no es cierto?, en umayor.cl. Así que hasta luego y nos vemos pronto. Gracias a usted por la invitación. Gracias, estuvo muy entretenido. Gracias, Sí. Andrea. Gracias, Luisa. De nada. Gracias. Chao.